materiales que vamos a utilizar son marcadores de este tipo. A mí me resultan más cómodos. Si no, pueden usar un hilito, bueno, lo que tengan, ¿sí? Pero sí o sí un marcador porque vamos a trabajar en círculo. Agujas para ocultar las hebritas del final. Bueno, poquitos de hilo de algodón. Aguja cordes, 8/3, que es el más finito. La aguja con la que yo por lo general tejo mis amigurumis, como uso este tipo de grosor, es la 2,5. Tijeritas para cortar la hebra del final. Y algo que acá me olvidé, pero que lo tengo acá, es este vellón siliconado. Yo uso siliconado porque cuando esto se lava no se hacen pelotitas, sino se apelmaza, pero pueden usar el relleno que cada quien consiga. Así que bueno, todos los materiales sobre la mesa, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a comenzar haciendo el caparazón de nuestro caracolito. Para eso hago un círculo, ¿sí? Un círculo mágico. Inserto la aguja, esto ya lo vimos, pero bueno, voy a ir un poquito lento para que lo puedan observar bien. Inserto la aguja y acá, dentro de ese círculo, voy a hacer 6 puntos bajos. El primero yo lo hago y no lo cuento, ¿sí? Lo uso como atraque o como cierre. Y ahora sí empiezo a contar. Este es el primero. Recuerden, los amigurumis se hacen todos en puntos bajos. Así que, a partir de este momento, cuando llegue a punto, significa punto bajo. Así no lo hago tan extenso el video. Bueno, primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a ajustar la hebrita del inicio, voy a tirar de esa hebrita, de esa colita, para que el círculo se cierre bien y por acá no se escape relleno. Y me voy a unir a ese punto que yo marqué porque, como estoy tejiendo con un color oscuro, por ahí no logro distinguirlo. Bueno, tomo los dos puntos juntos, la hebrita de inicio ya la voy a ir escondiendo, entonces la paso por arriba de la aguja y tomo hebra, saco y no cierro. Cuando ya tengo las dos orejitas ahí, vuelvo a hacer un punto que sería el primero de la vuelta 2 y ese es el que marco. Este es nuestro inicio de vuelta. En la segunda hilera vamos a hacer todos aumentos, es decir, 2 puntos en cada huequito. Al finalizar tenemos que tener un total de 12 puntos. Yo tengo 2, en el siguiente espacio dejo 1 y en el mismo espacio dejo el segundo. Cuando yo digo aumento, me refiero a en el mismo espacio dejo un punto y un segundo punto. Por cada espacio dejo 2. Eso significa aumento. Si yo digo aumento triple, quiere decir que en ese huequito voy a poner 3. Pero para los amigurumis solo se usan puntos bajos, que a partir de ahora lo vamos a llamar solo punto, y aumento, ¿sí? Este tipo de aumento. 2 puntos bajos tejidos en el mismo espacio. Bueno, me quedo tejiendo esta hilera. Recordá, al finalizar tenemos que tener 12 puntos. ¿Cuáles son estos? Estas espiguitas, si las querés contar, 1, 2, 3, sí, así, vamos a finalizar con 12. Ya llegué al final y acá me faltaría hacer el segundo punto que corresponde al aumento. Si vamos a cambiar de color, entonces hacemos el punto, recordá que este sería el aumento, ¿sí? El segundo punto en ese último puntito porque es aumento, hago el punto y no lo cierro, ¿sí? En vez de cerrarlo, si voy a cambiar de color, acá es el momento de incorporarlo. ¿Cómo incorporo yo con color, sobre todo en los amigurumis? Vamos a poner este blanco. Tomo la hebra que voy a incorporar, el hilo que voy a incorporar y hago una primera cadenita. Ajusto. Ya acá tengo un punto. Dejo una hebrita larga como para después ocultar y que esto quede cerradito. Y hago lo siguiente. Vuelvo al trabajo. Tengo las dos orejitas en la aguja. Entonces, si vamos a continuar con el mismo color, acá nada. Continuamos, ¿sí? Cerramos ese aumento. Si vamos a incorporar color, cerramos ese punto bajo con el nuevo color. ¿Ves? Ya tengo la orejita armada, entonces lo traigo, cierro
y acá ajusto. Y este no lo voy a cortar porque voy a hacer 2 vueltas con un color y 2 vueltas con el otro. Entonces no lo voy a ir cortando, lo voy a ir subiendo. Total, esto queda del lado de adentro, pero prolijito, no se va a notar. Bueno, terminé la hilera. Si yo cuento, tengo 12 puntos bajos. Para la tercera hilera, lo que voy a hacer es, quito el marcador, dejo con el nuevo color y a su vez voy a ir pisando esta hebrita para que me quede todo bien cerradito, bien sujeto y nada se escape. Acá teníamos el marcador, entonces ahí voy a hacer un punto. Recordad, estamos en la hilera número 3. Acá hago un punto. Ese inicio de vuelta lo marco. Anda Freya por ahí, así que si ven unas patitas es ella que se asoma. En este segundo punto de base voy a hacer un aumento. Un punto y en el mismo espacio un punto. Ahí ya tengo un punto y en el segundo cadena de base un aumento. Voy a la tercera cadenita de base y ahí hago un punto solo. Y ves que voy pisando la hebrita esa que acabo de incorporar. Esta no, porque esta voy a seguir tejiendo, entonces la necesito a esta altura. Y repito, al lado aumento. En el próximo punto de base, un punto solo. Y al lado aumento. Y esto es lo que voy a repetir a lo largo de esta hilera. Al finalizar me tienen que quedar 18 puntos. ¿Sí? Un punto simple, un aumento. Al lado un punto simple, en el siguiente espacio un aumento. Un punto simple, un aumento. Al finalizar nos quedan 18 puntos. Como vamos a incorporar color cada 2 vueltas, voy a cerrar el último punto normal. Recién en la siguiente hilera voy a cerrar con este color porque lo voy a volver a utilizar. Estoy terminando la hilera número 3. Dato para principiantes. Si yo comencé con un punto simple, tengo que terminar mi vuelta con la parte del aumento. Si yo inicio con aumento, tengo que hacer el último punto en punto simple. Datito para no tener que ir contando todas las vueltas punto por punto, porque si yo hice las cosas bien, en este caso la secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento, al finalizar tiene que ser el contrario de lo que con el que inicié. Repito, si inicié con un punto simple, termino con aumento. Bueno, terminé esta hilera, comienzo la siguiente. Como no voy a cambiar de color, cerré el punto con la misma hebrita y hago en el siguiente punto, ahí donde tenía el marcador, voy a traer y voy a hacer un punto. Probamos, lo marco. En este mismo punto de base voy a hacer aumento. Ahora voy a hacer en el siguiente un punto solo. Al lado un punto solo. Al lado, aquí aumento. La secuencia para esta cuarta hilera es hacer 2 puntos simples, uno al lado del otro y un aumento. En el siguiente punto, un aumento. Uno simple, al lado uno simple. En el siguiente punto de base, aumento. Y esto es lo que voy a repetir. Yo inicié esta hilera con aumento. Debería terminar con 2 puntos simples. Bueno, voy a hacer toda la vueltita y ahí nos vemos y te muestro. Bueno, y acá ya estoy terminando, entonces me toca acá aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto de base. Y ven, me quedan los dos últimos que son simples. ¿Sí? Un punto y un punto. Como comencé con aumento, termino con la secuencia de simples, en este caso 2. Ah, perdón, y acá íbamos a cambiar de color, entonces vamos a cerrar con el color chocolate. Subo, ¿sí? Subo directamente la hebra. Ahí cierro, ajusto la partecita blanca y ahí la dejo pendiente.
Vamos a la hilera número 5 y vamos a hacer un punto bajo, un punto, cierro, marco, perdón. A continuación un punto, al lado un punto. Aquí al lado un aumento. Y vuelvo a comenzar. Un punto, al lado un punto. Ya vamos dos, al lado el tercero, punto, al lado aumento. La secuencia entonces para esta hilera son 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Así hasta finalizar la vuelta, que nos tienen que quedar 30 puntos, ¿sí? Al finalizar vamos a tener 30 puntos en este circulito. Vamos a cerrar con este color porque la próxima hilera la vamos a hacer de nuevo con, en mi caso, color chocolate. Terminé la hilera número 5, vamos a la número 6 y vamos a continuar con el color que veníamos tejiendo y acá hacemos un punto. Lo marco. En esta hilera nos toca hacer la secuencia de 4 puntos y un aumento. 4 puntos y un aumento. ¿Se acuerdan que yo les había dejado un mini tutorial en donde les explicaba que para que el círculo quede perfecto y no quede con puntitas, íbamos a hacer las hileras pares cuando tengamos que hacer aumentos y la separación entre aumento y aumento fuera un número par, en este caso 4 es divisible por 2, es número par, solamente al principio lo íbamos a dividir para que los aumentos no coincidieran y no se empiecen a formar estas especies de puntitas que se están formando acá. Miren, la secuencia para esta vuelta hilera número 6 serían 4 puntos simples y un aumento. Para que quede bien redondito, en vez de 4 vamos a comenzar con un punto, 2 puntos, que es la mitad de 4, ¿sí? 2 es la mitad de 4, y aquí a continuación vamos a hacer el aumento. A partir de ahora vamos a hacer la secuencia que corresponde, que sería un punto, al lado otro punto, al lado el tercero, al lado el cuarto, y en el punto siguiente aumento. Y así vamos a continuar haciendo 4 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento, y al final nos van a quedar el aumento y 2 puntos, que sumados a los 2 que acabamos de hacer al principio, van a hacer la separación de 4 entre aumento y aumento. Y ven como ya acá no hay punta, miren, acá hay puntita, acá ya queda bien redondito. Bueno, continúo tejiendo y nos vemos para la próxima hilera. Bueno, ya voy cerrando esta hilera, entonces acá hice el aumento, perdón, hice el último punto simple, ven acá tengo 1, 2, 3, 4, y ahí se nota que tengo dos granitos que salen del mismo punto. Este es aumento. 1 simple, 2, 3, 4. Acá nos toca el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto de base. Y ven acá me quedan 2 libres. Dejo este simple, dejo el próximo simple, que sumados a estos 2 de inicio ya tengo los 4 de separación y ven que me queda bien, bien redondito. Ya no existen más las puntas. Bueno, la hilera 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 5 normales y un aumento. Y eso es lo que vamos a repetir. Acá vamos a cambiar de color, entonces, epa, voy para atrás.
y de nuevo. Subo mi hebra en este color, la blanca, cierro la vuelta con el color que voy a incorporar, ajusto. Bueno, yo ya saqué el marcador. Entonces, acá voy a iniciar con 5 puntos, uno al lado del otro. 5 no es múltiplo, ¿sí? 5 si yo lo quiero dividir por 2 me da 2,5, así que no es número par. Por lo tanto, inicio la secuencia ya directamente con la cantidad que me pide el patrón. En este caso, 5, número impar. Primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y a continuación el aumento. Aumento. Y vuelvo a comenzar. 5 puntos simples, 5 puntos bajos, simples. Ya voy 2, voy 3, 4, 5 y ahora me toca el aumento. Así hasta finalizar. Bueno, me quedo tejiendo y nos vemos para la vuelta, para la hilera número 8. Para la vuelta número, acá ya tenemos en total 42 puntos. Para la hilera número 8 vamos a tejer un punto sobre cada punto de base. Vamos a hacer toda esta vuelta sin aumentar. Vamos a tejer los 42 puntos con el mismo color. Entonces, marco, tejo el primero, lo marco y continúo tejiendo un punto arriba de cada punto de base. Bueno, termino la hilera número 8 y nos vemos para la hilera número 9. Bueno, ya llego al final de mi vuelta de mi hilera número 8 y acá vamos a hacer de nuevo cambio de color. Acordate, en esta hilera solo tejimos un punto arriba de cada punto, no aumentamos. Tomo la hebra y cambio de color. Subo, en este caso, la chocolate y cierro. ¡Epa! Ajusto la blanca y ahora voy a trabajar la hilera 9 y 10. Lo mismo, sin aumentar, voy a trabajar un punto arriba de cada punto bajo, pero con el color, ¿sí? Con el color que veníamos combinando. Por eso te digo que es ideal, viste que son prácticamente nada, apenitas unos centímetros los que utilizamos de cada hebra. Así que esto es ideal, proyecto ideal para trabajar con restitos. Bueno, me voy a quedar tejiendo la hilera 9 y la hilera 10 porque es solamente tejer un punto arriba de cada punto. Y nos vemos para comenzar a cerrar este caparazón. Acá ya cerré la vuelta número 10. Acá voy a cerrar la vuelta número 10. Y voy a volver a cambiar de color. Subo la hebra blanca. Y voy a comenzar la vuelta número 11 con el color, en mi caso, blanco. Si se les complica, pueden hacerlo todo del mismo color. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta vuelta número 11? Repetimos, un punto bajo en cada punto de base. Tejemos el primero, lo marcamos para no perder nuestro inicio y vuelta número 11, de nuevo tejemos un punto arriba de cada punto de base. Bueno, cuando termino, nos vemos, ¿ves? Ya se está cerrando el caparazón, ya está quedando tipo tacita. Bueno, me quedo tejiendo toda esta vuelta de 2 puntitos, uno arriba del otro, y nos vemos para continuar. Vuelta 11 terminada, voy a comenzar la vuelta número 12, voy a seguir con el mismo color y vamos a tejer el primer punto, lo marcamos y ahora empezamos a cerrar. Y para eso vamos a hacer la misma secuencia con la que crecimos. Ahora nos tocarían 5 puntos, que fue lo último que hicimos cuando estábamos creciendo. Hacemos 5 puntos, ya tengo 3, 4 y 5. Y como voy a empezar a cerrar, tengo que disminuir el primer punto, pico, vamos de nuevo, pico con la aguja, traigo la hebra del ovillo, saco, tengo 2 puntos, ¿sí? 2 granitos en la aguja, lo dejo pendiente. Voy al siguiente punto, el puntito al lado, traigo la hebra del ovillo. Cuando tengo mis 3 orejitas,
cierro todas juntas y eso es una disminución. Y de nuevo, 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a trabajar a lo largo de toda esta hilera y al final, acordate que volvemos a hacer cambio de color. Ya tejí los 5 puntos, repetimos la disminución para aquellos que recién se inician. Punto número 5, tejido. Vamos a ir al de al lado, inserto la aguja en el punto, traigo la hebra del ovillo y lo dejo pendiente en la aguja. Repito, en el punto de al lado, pico con la aguja, traigo la hebra del ovillo. Cuando tengo mis 3 orejitas en la agujita, cierro todo junto. Ya tengo otra disminución. Y ahora continúo. 5 puntos bajos, una disminución. 5 puntos bajos, una disminución. Y así vamos a tejer esta hilera número 12. Estoy terminando la hilera y acá nos tocan hacer en los últimos 2 puntos una disminución. Y a su vez tenemos que hacer el cambio de color. ¿Cómo hacemos? Picamos en el punto de al lado que nos corresponde. Traemos la hebra del ovillo, tenemos pendiente los 2 rulitos. Vuelvo a picar en el punto de al lado, traigo la hebra que viene del ovillo, ya tengo 3. Pero como acá tengo que hacer el cambio de color, lo que hago es subo la hebra que me corresponde, voy voy a sostener con mi mano derecha para que acá no se me haga mucho lío, para que los puntos no se abran demasiado. ¿Sí? Lo tengo así, como así nomás, sin mucha ciencia. Entonces lo sostengo y con el nuevo color hago el cierre. Ajusto y ahí, listo, solucionado. Voy a hacer la próxima hilera que sería la número... me perdí, la número 13. Y para eso vamos a hacer, nos toca la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces, acordate, 4 es múltiplo de 2. Por lo tanto, para que quede bien redondito, voy a hacer un punto, marco el inicio de vuelta, el segundo punto, y no voy a continuar hasta el número 4. Acá voy a hacer la disminución. Pico, traigo hebra, al lado pico, traigo hebra. Cuando tengo los 3 rulitos, cierro todo junto. Y ahora sí, cuento normal. 1, 2, 3 y 4 simples. Uy, se cayó el marcador. Pero no importa porque justo era el cambio de color. Esto, miren, yo porque lo puse mal, lo puse así. Esto va, hay que darle todo el giro. Ahí queda trabadito. Bueno, entonces quedamos en que teníamos 1, 2, 3, 4 simples. Acá toca disminución. Pico, traigo hebra, voy al lado, pico, traigo hebra y cuando tengo los 3 rulitos cierro todo junto. Y así continúa la secuencia. 4 puntos bajos, una disminución y cuando llegue al final me va a quedar la disminución y 2 puntos para tejer simples que sumados a estos 2 son los 4 que separan una disminución de la otra. Voy a continuar tejiendo con este color. Entonces, el primer punto, este es el inicio de la vuelta número 14. El primer punto lo tejo, lo marco. Y en esta vuelta nos toca la secuencia de 3 puntos simples, una disminución. 3 puntos, una disminución. Yo voy por el tercero. Pico, traigo hebra. Al lado pico, traigo hebra. Disminuyo. Y así continúo. 3 puntos y una disminución. Al final de esta vuelta nos toca de nuevo cambio de color. Bueno, me quedo tejiendo y nos vemos, porque ya esto es fácil, nos vemos para la vuelta número 15. Estoy terminando la vuelta, me toca disminución, pico, traigo hebra, al lado pico, traigo hebra, ya tengo los 3 rulitos y ahora toca cambio de color. Entonces subo el blanco, sostengo el color chocolate ahí, y cierro con el nuevo color, todo junto, ajusto y miren cómo ya se fue cerrando. Por esta marquita no se preocupen porque después va a quedar oculta. Bueno, hilera número 15. Con el cambio de color vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Esto es lo que vamos a trabajar en esta hilera.
2 puntos y una disminución. 2 puntos, una disminución, y así vamos a repetir y nos vamos a encontrar para la vuelta número 16. Vamos a empezar a colocar el relleno y nos queda solo la vuelta 16 y 17 y ya tenemos el caparazoncito terminado. Bueno, recuerden, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución. Esto es lo que vamos a trabajar en esta vuelta número 15. Muy bien, ya terminé esta hilera y vamos a hacer una más en color blanco. Entonces yo lo que hago es, el punto lo estiro como para que no se escape nada. Voy a retirar el marcador por las dudas para que no se me vaya adentro y voy a acomodar este caparazón o tacita. Ojo que esta hebra vamos a seguir tejiendo, así que la vamos a dejar hacia afuera, ¿sí? Y lo voy a acomodar y ahora vamos a empezar a rellenar. Vamos a tomar poquito y yo lo que hago es abrirlo para que quede como más esponjosito y ahí comienzo a colocar. Así de simple, lo vamos acomodando. Ahora ponemos otro poquito de nuevo. Tomo de a poquito, voy abriendo el vellón y lo voy colocando y con los dedos lo voy llevando bien hacia los bordecitos para que quede bien formadito. A mí no me gusta rellenarlos demasiado porque como son para bebés me gusta que queden así como esponjositos. Así que por ahora lo voy a rellenar hasta ahí. Apenitas le voy a poner, miren, un poquitito, apenitas. Acá de este costadito que me da la sensación de que falta. Bueno, una vez que ya está relleno, vamos a hacer esta vuelta y con cuidado voy a cerrar el punto, voy a colocar la aguja para que no se desarme, no se desteja. Bueno, y ahora acomodo mi hebra de chocolate. Ya saqué el marcador. Entonces, en esta vuelta me toca, que es la vuelta número 16. Un punto. Marco el inicio de vuelta. A continuación, una disminución. Ahora como está el relleno, se hace un poquito más difícil, pero bueno, se complica un poquito. Pero nada, vayan metiendo la mano, pueden como acomodar, Esto es súper flexible. Al lado, un punto. Ustedes váyanse acomodando. No le tengan miedo a los amigurumis. Al lado, disminución. No. Y con el siguiente. Ahí. Me engancho el marcador. Bueno, ustedes van a estar más cómodos. Recuerden que yo tejo por sobre el celular, así que les pido un poquito por arriba, un poquito por el costado. Ahí va la disminución. Al lado, un punto simple. Y a continuación, una disminución. Bueno, me quedo tejiendo esta vuelta. Vamos a ver si necesita un poquito de relleno. Y ya tejemos la hilera número 17 que nos toca con el color anterior. Y ya vemos cómo lo cerramos lo vamos a cerrar con aguja de lana, con la agujita lanera. Bueno, acá toca disminución y cambio de color. Entonces, primero voy a cerrar esto. Voy a traer el color chocolate. Y voy a ajustar un poquito, no mucho porque si no no voy a poder cerrar. Y con el color chocolate cierro. Vuelvo a ajustar, listo. Ahora voy a rellenar un poquito más. Hago lo mismo, ¿sí? Traigo el punto, lo hago más grande por las dudas. Saco el marcador. El color blanco ya no lo vamos a usar más, entonces ya ahí podemos cortar. Epa. Y o bien lo meto hacia adentro, pero a mí me gusta un par de hileras, tejerlo con un par de puntitos para que quede sujeto. Si no, lo pueden atar si quieren. Vamos a poner un poquito más de relleno.
se ayudan con los dedos, se pueden ayudar con la tijera, se pueden ayudar con otra aguja de crochet. Miren. Yo a veces uso esta de bambú, que tengo que es súper suavecita y, ven, voy rellenando. Entonces, si lo quieren atar, recuperamos este punto. Colocamos la aguja ahí y lo llevamos a la altura normal. Y ahí si quiero, ato, porque esto como es para los bebitos, siempre tenemos que tener muchas medidas de seguridad para ellos. Ellos vieron que son chiquitos pero tienen mucha fuerza. Bueno, le hice 2, 3 nuditos. Acá no va a haber ningún tipo de problema. Y ahora, o bien, continúo tejiéndolo y enganchándolo, o ya, como está bien anudado, lo meto hacia adentro y lo hago parte del relleno. En esta vuelta, que es la número 17, nos tocan todas disminuciones. Entonces, el primer punto, pico, traigo la hebra del ovillo, lo dejo en suspenso. Voy al punto al lado, pico, pico, traigo la hebra del ovillo y lo dejo en suspenso. Ahí hago mi primera disminución. Pueden poner un marcador o pueden ir contando. Esta es la primera. Al lado, disminución. La segunda, pico, traigo hebra, pico, traigo hebra, segunda disminución terminada. Voy al lado, hago la tercera, pico, traigo hebra, pico, traigo hebra y cierro. Bueno, me quedo haciendo las próximas 3 y nos vemos para cerrar ya nuestro caparazoncito. Miren, voy a hacer la última disminución. Ve que queda como así medio chiquitito. Entonces yo pellizco, ¿sí? Lo tomo, lo voy agarrando como puedo. Pico, traigo hebra. Voy al lado, me acomodo. Pico, traigo hebra. Y ahí tengo los 3 rulitos, cierro. Bueno, ahora voy a cortar una hebra larguita. Voy a traer la hebra hacia arriba. Y ahí quedó cerrado. Quito el marcador. Retiro. Y ahí me fijo si está bien relleno. Si quiero colocarle un poquito más, podría. Y ven que yo, vamos a ponerle ese poquito. Entonces me ayudo con mi aguja, me ayudo con los dedos. Apoyo y con la aguja, con paciencia, lo voy entrando. ¿Sí? El relleno. Ahí. Lo sostengo y lo meto. Lo voy llevando hacia adentro. Si quieren, como les digo, lo pueden hacer con una tijera y si no, ¿ven? Se puede perfecto. Bueno, acá me quedaron 6 puntos. Este que es el hilito blanco, también lo vamos a llevar hacia adentro. Ahí. Vamos a agarrar la aguja. Enhebramos. Y hacemos lo siguiente. Vamos a tomar la hebrita de atrás de cada punto. Acá tenemos uno. Me queda un poquito de relleno. Vamos a ocultarlo si ustedes ven bien. Ahí. Entonces, acá tenemos un punto entero de 2 hebritas. Acá hay otro. ¿Cómo hago yo para cerrar? Con la aguja de punta roma tomo la hebra de atrás. Paso. Ya tengo una. Voy al segundo. Tomo la hebra de atrás. Ya tengo 2. Voy al siguiente. Tomo la hebra de atrás. Ya tengo 3. Voy en busca de la cuarta, el cuarto punto, y tomo el de atrás. Voy a buscar el quinto punto.
voy a buscar el sexto de la hebrita de atrás. Cuando tengo los 6 puntitos ya enhebrados, con cuidado cierro. Un poquito de fuerza y ahí cerré. Esto queda como una especie de pelotita. Entonces, para hacerlo caparazón, yo lo que hago es el hilo lo inserto por el medio, ¿sí? De esos 6 puntos que acabo de cerrar, lo saco por el otro lado, por la mitad. Ahí. Lo traigo y lo ajusto un poquito, ¿sí? Lo cierro, ¿ven? Para que quede como más cerrado, si no queda tipo una esferita. Entonces, lo traigo. Lo sostengo, lo vuelvo a insertar por el punto, por aquí lo saqué, lo saco por acá y hago lo mismo. Voy en busca de el otro extremo, lo vuelvo a sacar, vuelvo a ajustar con cuidado, le doy la formita de caparazoncito y ahí ya puedo cerrar. Hago un atraque. De nuevo, medida de seguridad porque es para bebé. Voy al punto al lado, vuelvo a hacer un atraque. Puedo volver a meterlo por el centro, la aguja, voy a volver a sacarlo por el centro del otro lado y ahí de este lado vuelvo a atracar. ¿Sí? Voy a buscar un punto y lo cierro. Voy a buscar un segundo punto y lo vuelvo a cerrar. Y ahí lo meto, ¿sí? Meto la aguja por adentro del amigurumi, del caparazoncito, salgo por el mismo color. Bueno, acá se desenhebró, pero como todavía me queda hebra, voy a seguir teniendo medida de seguridad. Entonces, salí por ese punto, me voy a meter el de al lado, salgo más adelante, vuelvo a insertar aguja, salgo más abajo, siempre saliendo del mismo color para que no se note nada y ahí de nuevo vuelvo, ¿sí? Como hacer una especie de atraquecito y ahí lo pierdo. Hago este movimiento para que el hilo se vaya yendo para adentro y esa colita que queda o la corto al ras o yo lo que hago es con la culata de la aguja me meto y lo voy buscando y lo voy cerrando y lo voy a dejar adentro como parte del relleno. Si no tienen paciencia, lo cortan al ras, como más les guste. Bueno, caparazón terminado. Nos vemos la próxima clase para hacer la cabecita y el cuerpo, que se teje todo junto. Bueno, tejan muchos caparazones. Vayan a buscar todos esos poquitos que tienen dando vueltas por ahí. Después les voy a decir cuánto pesó este caparazón en la descripción. Vayan buscando todos esos poquitos que tienen por ahí y vayan haciendo muchos caparazones. Y nada, la próxima vamos a hacer las cabecitas y el cuerpito. Y ya ahí, ya lo tenemos.